Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer. Eh, y nada, con muchas ganas acá de hablar de literatura. Ah, un placer tenerte acá como entrevistado. Voy a estar hablando con Maximiliano Vázquez. Acá muestro su flamante libro de cuentos publicado por la gente amiga de la Ría Ediciones. De paso le mando un saludo grande a todos los chicos de Andrea y bueno, a todo el equipo, ¿no? De la editorial, que es impresionante el trabajo que están haciendo. Bueno, tuve la oportunidad el año pasado de ir a la presentación de todos los libros. Así que bueno, recomiendo que vayan por este libro, un libro de cuentos que me encantó, con la contratapa de un querido amigo y gran escritor, Martín Sancia Cogomichi. Pero bueno, antes de hablar del libro, quería preguntarte un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura. Mis comienzos en la lectura, mirá, yo tenía un tío muy lector él, tengo un tío muy lector, que toda su vida se empecinó en regalarnos libros a nosotros de chicos, yo no leía. Y el tipo no se cansaba, no se cansaba, nos regalaba cumpleaños, navidades, reyes, eh, y hasta que la pegó con un par de títulos, yo creo que empecé leyendo más que nada cosas de ficción histórica o de fantasía, El Señor de los Anillos, pero donde la pegó realmente fue cuando me regaló No habrá más pena ni olvido de Soriano, de Osvaldo Soriano, que me fascinó. Y ahí donde él vio que yo me enganché, me prestó toda la bibliografía de él. Y eso fue un poco como mis inicios en la literatura argentina, ¿no? Yo leía más cosas por ahí de fantasía, como te digo, pero mucho más esporádico. Después de eso, ahí ya es como que me picó el bichito de leer un poco más de literatura contemporánea. Y cuando empezaste a sumar como ya lecturas ya más de grande, ¿qué autores, libros te fueron marcando? Y mira, a mí me gusta mucho la literatura yankee estadounidense. Eh, me gusta mucho Carver, los cuentos de Carver me gustan mucho. Me marcó mucho, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora a la mente Truman Capote, me gustan varios libros de Hemingway, me gusta Kurt Vonnegut, me gusta sobre todo de esa literatura como de mediados del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, medio como lidiando con todo ese trauma psicológico de la Segunda Guerra y de la Guerra Fría. Bueno, otro libro que yo también leí de chico y que me fascinó y fue uno de los grandes libros que a mí me dieron ganas de sentarme a escribir, o por lo menos de sentarme a intentar escribir, es Memorias de Adriano, que también es un libro que me prestó mi tío, no me olvido más, y yo me lo llevé unas vacaciones que iba con unos amigos, era como estábamos todos en la playa ahí, y el raro ahí con su libro a un costado en la reposera. Eh, Ese libro me marcó muchísimo. Yo ahora tengo una edición muy vieja que me la regaló él también, que lo tengo que releer, pero lo tengo ahí, viste, como con una especie como de anticipación, como para decir, bueno, viste, cuando uno relee los libros, viste, a veces no le pasa lo mismo que le pasó antes. Entonces estoy como ahí, como que, bueno, tengo que agarrar y tengo que encararlo. Sí, coincido, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, prefiero quedarme con esa sensación de lo que me generó en aquel momento y no volver, porque por ahí a veces uno no lo resignificás y a veces te puede disparar algo mejor o algo por ahí, ¿no? Vamos. Claro, es como cuando uno revisita cualquier cosa, viste, que por ahí de pronto Con las películas pasa eh, también, ¿viste? claro, pasa mucho con las películas, con cosas que para uno significaron mucho y después la verdad que no se sostiene tan bien. O por ahí uno es otra persona y le significa otra cosa distinta. Igualmente no creo que me pase con Memorias de Adriano porque es un clásico. Eh, pero sí, es un libro que yo al día de hoy hay pasajes que me los acuerdo y es un libro que leí una sola vez cuando tenía, no sé, 17 años.
Ah, increíble, increíble. Así que lo tengo súper Bueno, son como incorporado. hablamos antes, ¿no? Son cosas que te marcaron claramente, como un libro que te acuerdes de ciertas cosas que leíste a los 17 años, es terrible. Y después, la escritura, ¿cómo se fue dando? ¿Te acordás por dónde arrancaste? ¿Qué tipo de escritura? Sí, sí, la escritura la verdad que fue algo que, como me suele pasar a mí, que fui empezando muy de a poco, yo tenía ganas de comenzar a escribir ya desde bastante chico, pero es como que escribía cosas que las leía yo nada más y después las tiraba. Y, y fue hasta que, no sé, habré tenido 23, 22 años que me animé a ir a un taller literario y fui 2 o 3 meses sin llevar nada escrito mío hasta que me largué. Es como que yo tenía una timidez ahí bueno, escribir un poco es escribirse uno mismo, ¿no? Es como que uno se termina exponiendo. Claro. Y entonces yo escribía cosas que eran muy personales, que tenían mucho que ver con cosas que me habían pasado a mí en esos años, que me estaban pasando. Y entonces es como que me costaba un poquito abrirme, no, abrirse a la crítica, pero también abrirse al análisis, ¿viste? A la introspección del otro. Eh, pero bueno, nada, fue ahí para arrancar de a poco, siempre cosas muy, muy cortitas, y no fue hasta que no arranqué en 2016 a ir al taller de Ariel Ides, también a quien le mando un saludo enorme Un junto con abrazo grande, toda la Ariel. gente de la RIA, Además, un tipazo, un gran escritor. un gran escritor y un gran profesor, te digo. Porque la verdad que con Ariel es que yo arranqué bueno, medio como a desarrollarme un poco más, ¿no? A hacer un poco de estas cosas más ambiciosas que uno por ahí tenía la idea, pero cuando lo quería plasmar en el papel no me salía. Claro. Y eso, la verdad que fue el ejercicio, fue la práctica y fueron también los consejos de Ariel y de todos mis compañeros de taller, que bueno, que también son todos amigos, gente que yo aprecio mucho. Un saludo grande para ellos también, para Nico, para Euge, bueno, Andrea, varios que conoces vos y otros que no. Bueno, de paso le mando un abrazo grande a Ariel. Y sí, bueno, a Eugenio, a todos los chicos también, ¿no? Que en cierto modo, bueno, armaron la reediciones, hay gente que fue publicando en la editorial también. Pero también es importante, bueno, te escuchaba, ¿no? Primero, el hecho de hacer un trabajo en un taller grupal también, ¿no? Al principio me imagino lo que habrá costado esto de mostrar tus textos. Después también es muy importante eso, ¿no? Enriquecer con los compañeros y con un buen profe, ¿no? Que te vaya guiando. Sí, totalmente, totalmente, porque escribir es un proceso, en definitiva. No es que como sale, no es algo que uno vuelca sobre la página nada más, ¿no? Claro. Eh, es un proceso que lleva mucho debate, a veces con uno mismo, pero si es con otra persona todavía mejor, porque l- l- gente que no lee lo que lee uno, que no tiene la misma experiencia de vida, encuentra otras lecturas, encuentra eh, otros significados, o encuentro otras avenidas también, otras posibilidades para desarrollar una historia, para desarrollar un personaje. Para mí es algo valiosísimo y súper... eh, que es algo muy importante eh, para crecer uno mismo como escritor y como narrador. Bueno, acá voy a sacar un poco el tema de mi libro, pero este fue un libro que tiene mucho trabajo y mucho de ese trabajo tiene que ver con, bueno, darle a gente que conozco y que confío en su opinión, darle para leer y recibir sus opiniones y ver qué les parecía. El último cuento del libro es un cuento que, bueno, vos lo leíste, es un cuento muy duro, muy crudo tal vez, y al que yo le tenía bastante miedo para publicarlo. Es como que medio que me tuvieron que convencer. Y parte de ese proceso para elegir el cuento y para modificarlo y para reescribirlo fue dárselo a leer un montón de gente y enriquecerse, ¿no? Con esas lecturas. Bueno, después vamos a hablar un poquito de ese cuento que es uno de los más potentes del libro. Y recién sonreía porque
lo definiste como muy crudo y era una de las palabras que yo pensaba cuando lo terminé de leer, ¿no? Muy crudo, muy bueno. Ya vamos a hablar de ese cuento, no quiero adelantar, pero es uno de los que para mí es una bomba y que encima lo elegiste para cerrar. Pero antes de hablar de ese cuento, y ya vamos a hablar puntualmente de tu libro, quería preguntarte, Sí. ¿qué notas entre tu libro anterior, que sacaste por Pánico el Pánico, debut profesional, un libro de cuentos, Mm. y este libro? ¿Qué notás en vos como escritor? ¿Qué diferencias tenés entre ese libro y este? Em, bueno, mira, yo creo que en ciertas medidas son similares los libros, pero yo con este libro de cuentos me animé a hacer cosas que con el otro no. Yo creo que yo leyendo de nuevo Debut Profesional y leyendo los cuentos de este libro, yo me doy cuenta que eh, hay, no sé si llamarlo confianza, pero hay como unas ganas de experimentar y de poner un poco más la carne al asador, por decirlo de cierta manera. Yo lo que me daba cuenta cuando estábamos seleccionando los libros los libros, los cuentos para este libro, eh, es que yo siento que después de un profesional hubo algo que me soltó. Es como que algo que me largué un poco más a jugar. Hay algo, tal vez un poco también más honesto. Bueno, ¿no? Es como el jugador de fútbol, ¿no? Cuando hace un gol, por ahí toma otro, ¿no? Sí, Más sí, sí, confianza también, ¿no? es eso, es un poco la confianza y es un poco de eh, darle también como la confianza de eh, dejar que las historias crezcan y vayan para el lado que tienen que ir. Bueno, Debut Profesional fue mi primer libro, y como pasa siempre uno que hace algo por primera vez, estás con un montón de inseguridades. Los cuentos que elegí me gustan muchísimo, pero sí me doy cuenta, eh, yo leyendo mis propios cuentos me doy cuenta del momento que los escribí. De hecho, hay algunos cuentos en este libro que se escribieron en la época de debut profesional y para mí saltan a la vista enseguida. Para mí saltan a la vista enseguida. Tiene un estilo más consistente los cuentos que yo fui escribiendo después. Creo que hay una apuesta ahí que se nota y que es un poco eso, es mi seguridad y mi confianza como escritor. Y ahora hablando puntualmente, ¿no? De todas las historias de amor terminan mal, gran título, Mm. y que seguramente mucha de la gente que va a la entrevista por ahí va a coincidir, más allá que es ficción, ¿no? Con este título. Sí. Pero, bueno, primero contame qué hilo buscaste, si buscaste algún tipo de cuento en esto, ¿no? Que hablabas de seleccionar el material. ¿Cuál fue el criterio de selección? Mira, la verdad que el tema del libro apareció con el título. O sea, primero empezamos a hacer una selección de cuentos, un trabajo sobre los cuentos también con los editores. Bueno, empezamos a ver los que funcionaban, los que no. Hice varias reescrituras. Y cuando elegimos el título del libro, cuando apareció, medio que ahí la temática apareció por sí sola. Eh, Después terminamos cambiando varios de los cuentos que iban a aparecer. Por ejemplo, este último cuento que se metió medio por la ventana, que también es como que terminó solidificando como esa identidad. Y sí, yo creo que si hay una temática en el libro eh, es eso, son las relaciones afectivas. Sí, también está mucho esto, Eh, ¿no? De los vínculos rotos, ¿no? De de lo que los no vínculos funciona. rotos, de las relaciones que tendrían que haber terminado y no terminaron, Claro. de relaciones que son dañinas, bueno, como de finalidad, ¿no? Hay algo bastante trágico en la mayoría de estos cuentos, algunos más que otros, pero sí se va todo, me parece, por una beta bastante
bastante Osvaldo Soriana, diría yo. Eh, como de perdedores que terminan mirando el horizonte solos. Bueno, hablando, ¿no? Me diste un pie y no estaba preparado esto. Hablando de perdedores que terminan mirando el horizonte solos, por ejemplo, me interesaría hablar del cuento que le da el título al libro, ¿no? En esta historia de bueno, esta persona este hombre que está, digamos, chusmeando, ¿no? Tratando de ver qué pasa en la casa de los vecinos de una pareja que se vive peleando. Es más, lo va siguiendo por todo, ¿no? Su departamento, su casa, digamos, va circulando, va siguiendo. Bueno, no vamos a spoilear el final, pero esta persona quiere aprovechar una situación que al final, bueno, no fue así. Sí, no, no hay mucho para aprovechar ahí. Contame cómo, digamos, cómo nace esta historia. Bueno, eso es una respuesta bastante fácil. La respuesta es que cuando yo escribí ese cuento vi en un departamentito de Almagro, al lado de una pareja que se la pasaban a los gritos. Se peleaban a los gritos y se reconciliaban a los gritos. Claro. Y yo no es que estaba al tanto de lo que pasaba, pero me despertó mucho esa idea como, bueno, de contar una historia eh, desde afuera, casi es como una historia auditiva, ¿no? Porque es el personaje que va recorriendo toda su casa, siguiéndolos a ellos, imaginándose la escena, en parte por las cosas que escucha, en parte por la imagen que tiene de uno y del otro. Claro. Entonces, como que él se va construyendo la propia trama Es de genial lo que porque está él, pasando. claro, va construyendo una historia, ¿no? En función a lo que escucha y lo que se imagina. Es Y lo que impresionante cómo va quiere, llevando, ¿no? Claro, cómo va llevando la y historia. y de lo que quiere imaginarse. Exacto. No, y la verdad que el cuento ese sí fue como un juego. La primera versión de ese cuento sí es muy viejo, porque lo escribí en este primer taller que te decía antes. De hecho, tiene una primera versión escrita a mano en Virome. Y hace un par de años se me dio por revisar unos papeles que tenía acá y encontré este cuento y otros. Y es como que, bueno, fue instantáneo. Bueno, este cuento lo quiero escribir ahora. No, cuando no tenía una primera versión que, bueno, como te imaginarás, no era demasiado buena, era cuando yo recién estaba Bueno, también arrancando. es interesante, ¿no? A veces hablar de eso, que por ahí lo que después termina siendo publicado tuvo muchas correcciones, muchos cambios en cada historia en los Sí, cuentos, ¿no? totalmente. Es como que uno escribe para que al final algo, alguna cosa sobreviva y quede en el papel. Pero sí, fue eso, fue medio como una frustración mía de estar a las 3 de la mañana queriendo dormir y no pudiendo, Claro. y salió como en forma de juego. Dije, bueno, a ver si puedo hacer un cuento con esto. Por ejemplo, también después, bueno, hay otro cuento que es el de Alacranes, que ahí Sarmiento invita a Penélope ¿no? En realidad le invita a un lugar, Sí, no quiero spoilear mucho, pero digo, le invita a un lugar, bueno, y en realidad el tipo le invitaba a cazar alacranes, ¿no? sí, eso es ese cuento en particular lo escribí el año pasado, también en una especie de vorágine que escribí varios cuentos y otro cuento más que salió de ahí, también terminó en el libro. Pero sí, es un cuento medio sobre la inconsciencia de la adolescencia y un poco esto siniestro que tiene la adolescencia, ¿no? Claro. Como de esto, de cuando uno es joven y cómo voluntariamente se pone en situaciones eh, peligrosas o cuanto menos sospechosas, ¿no? O sea, porque ella es una chica que tiene creo que 18 o 19 años y acepta una invitación de un empleado ferroviario de 40 a ir a una estación de subte que está clausurada por una infestación de alacranes, y el tipo la cita en la mitad de la noche. Bueno, la chica va, medio con esta expectativa que no sabe bien qué esperar, pero ella va, porque Claro. probablemente no tiene mucho más mejor para hacer. Y bueno, y es un juego es un cuento que juega constantemente con eso, ¿no? Es como con este peligro medio que está abajo de la superficie y nunca sabes eh,
de dónde va a salir Y está, el está muy bien aguijón. logrado, ¿no? Porque, digamos, el tema de la inconsciencia de esta chica, yendo con esta persona que le lleva muchos años, y de hecho hay como una, no sabes en qué momento puede estallar algo, digamos, malo que vaya por ahí, ¿no? No que tenga que ver con los alacranes, ¿no? Y de hecho ella va con una idea de, bueno, tener sexo con el tipo, porque de hecho, hasta en un momento Sí, le dice, sí, te traigo para tomar, y ella se imagina tomando algo de alcohol y el tipo le va a dar té, o sea, como que ¿no? Como que sí, tienen dos sí. miradas totalmente distintas de lo que va a pasar, digamos. eh, es todo un cuento que está medio construido de la premisa de cuando estás viendo una película de terror y decís, no, no, no ¿En abras qué esa momento? puerta. Claro, Es claro, como que es constantemente y el personaje va y abre la puerta y se mete donde no se tiene que meter. claro. Es un juego constante con eso, con este personaje que no sabemos si es siniestro, si no, qué intenciones tiene. Y es como que con medio también con la incertidumbre de ella, que no sabe qué esperar. Eh, pero sí, es un cuento, la verdad, que me gusta mucho. Y bueno, nada, habrá que, que dejar que los lectores lo lean para ver cómo termina. Sí, es un cuento, la verdad que de los que más me gustaron, me gusta mucho el libro, lo vuelvo a mostrar, estoy hablando con Maximiliano Vázquez, todas las historias de amor terminan mal, por la Ría Ediciones, muy buena tapa también, bueno, recomiendo todo lo que está publicando en la Ría, porque es un trabajo impresionante. Antes de que leas un fragmento, ya estamos casi terminando con la entrevista, pero bueno, no puedo no detenerme un segundo en hablar de este cuento que te costó tanto, ¿no? Publicar, que es Chupón, que es el cuento con el que cierra el libro, que bueno, como hablamos antes, muy crudo, habla de un grupo de amigos que se va de vacaciones, conoce a unas chicas y termina, bueno, en violación, termina mal. ¿Cómo fue, en qué momento escribiste este cuento? ¿Por qué considerás que te costó tanto, ¿no? Que hasta contás que te tuvieron que, digamos, convencer, ¿no? Amigos o lectores para publicar en el libro. Mira, bueno, el cuento yo lo escribí cuando debía tener 26, 27 años, más o menos, 27, 28 años. Creo que fue por 2017 o 2018. Y bueno, nada, es un cuento que habla de todo, de una situación que estaba muy en boga, que sigue estando muy, muy en boga, muy vigente, que es, bueno, el tema de todo ni una menos, y todas estas conversaciones que estuvimos teniendo estos últimos años sobre la masculinidad en general, situaciones, de nuevo, de inconsciencia del adolescente. Y tenía que ver también mucho con muchas conversaciones que estaba teniendo yo en ese momento. Eh, y bueno, y me salió por ahí escribir un cuento sobre una temática tan compleja y tan delicada, sobre todo eh, porque es un tema muy grave por el cual mucha gente tiene que pasar. Eh, y yo lo escribí siempre, o sea, con la tranquilidad de que era un cuento que solamente lo iba a leer yo y la gente de mi taller. El taller te ofrece esa seguridad también, ¿no? Cuando fue el momento de publicarlo, bueno, yo lo releí y me agarró toda la ansiedad, pero por las limitaciones que tiene uno como escritor pero también como persona, hablando de un tema eh, que es muy complejo y tal vez no tener algo que sea demasiado relevante para decir, pero bueno, yo este cuento lo escribí desde el punto de vista que yo pensé que podía escribir del tema, que es el de un tipo que alguna vez fue adolescente eh, y me parecía que hacerlo desde otro punto de vista era ser insincero. Eh, Así que nada, fue algo que me costó mucho tomar la decisión de publicarlo y no lo hice hasta que no tuve mucha gente, sobre todo muchas mujeres, muchas amigas mujeres, Claro. compañeras y también varones, lo leyó mi hermano, lo leyeron algunos amigos, que me pudieron dar sus opiniones. Y de hecho es un cuento con el que he tenido muchas conversaciones y muchos debates
cuándo salió el libro y cuando más gente lo leyó. Eh, pero bueno, nada, uno cuando publica un cuento, un texto, deja de pertenecerle. Claramente. Sí, Así sí. que las interpretaciones que pueda tener el escritor no sé si sirvan de mucho. No, no, yo El considero que cuento es después lo que el es, lector, ¿no? El lector completa. Pero, por obvio. ejemplo, el personaje de Pico, ¿no? Vos Sí, vas viendo que es un tipo que en ese grupo no encaja, ¿no? no, Creo que quedó para nada. muy marcado que en ese grupo no encaja, de ninguna manera, ¿no? No, 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 y es un cuento sobre justamente eso, alguien que quiere encajar o alguien que eh, es un cuento un poco sobre la hipocresía, ¿no? Claro, Como de querer ser parte del grupo, pero al mismo tiempo no tuviste nada que ver. pensarse que estás Claro. por encima de las cosas que ese grupo hace o dice, o bueno, es un poco eso, es un personaje que está muy cruzado por esta ansiedad, como decir, como ser parte del grupo y como los códigos Claro. y esto y su lugar en el grupo que está como muy marcado, él ¿viste? Es como el que hace los asados, entonces está ahí, tiene su rol, pero de ahí medio que no se quiere mover y al mismo tiempo es el único que todavía no ha tenido una experiencia sexual, entonces eso también medio como que lo deja en un rango bajo, o por lo menos él se piensa en un rango bajo con Sí, respecto a de los hecho hay demás. una situación, ¿no? Que está muy marcada ahí cuando Sebastián le explica cómo tiene que proceder en tal situación, ¿no? Sí, sí, los chabones van a hacer unas previas con unas chicas que conocieron en la playa y Sebastián, que es medio como el líder del grupo, es como el más fachero, el más atlético y también como el más sanguíneo, el más carismático. Y sí, es como que le explica, bueno, es como que ahora te agarrás una y le tenés que empezar a meter alcohol. Como que dale de Claro, tomar todo lo que haya. claro. eh, y, y negro y es así, y que la chica que la mía que es estúpida, básicamente le dice eso. Y es un personaje que no está basado en nadie que conozco, pero son discursos que uno ha escuchado. Entonces, Bueno, es una para pregunta que te mí habrán es hecho, ¿no? claro, ¿Te es como conocías la que, típica? viste, Claro, pero bueno, es como, y Pico tampoco es que se hace, no se escandaliza ni nada, es como que de hecho busca la salida diplomática, ¿no? Como, claro. medio que se hace el boludo, que más o menos es la salida que tenemos muchos, nos hacemos los boludos y dejamos que las cosas pasen. Ah, es terrible. La verdad, Eh, es una bomba de cuento y que, como decís vos, ¿no? También abre a debate, ¿no? Y para replantearse un montón de cosas, gente que haya pasado por situaciones, no, de grupos, ¿no? Y ese tipo de cosas. mm, Maxi, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de uno de los cuentos? Y bueno, ¿Cómo no? para que la gente, bueno, de a poco vaya llegando, ¿no? Al libro que es muy recomendable, la verdad. Bueno, si te parece, voy a leer un fragmento de un cuento que no comentamos acá, que es Tommy, porque la verdad que es un cuento que el comienzo me gusta mucho. Así que bueno, si te parece, Vamos con eso, sí, sí, cuando quieras. sos un hijo de puta. Gaby se tapó los ojos con la mano libre. La otra sostenía el tenedor suspendido sobre el plato humeante. No puedo creer que seas mejor cocinero que yo. Sonrió y una gota de salsa se le escapó por la comisura de los labios para caer sobre su ambo azul. Se limpió con una servilleta de papel, observó ahora el marco de la puerta de la cocina. Desde antes de la cuarentena que casi no salía de la casa. La pandemia lo había agarrado en un momento entre empleos y recaía sobre su pareja la responsabilidad de mantener la economía del hogar. Decir que le sobraba el tiempo era poco, y también había querido adelantarse a ciertos reclamos. Ergo, musiónico. Te odio, te odio, te odio, dijo Gaby llevándose un pedazo de carne a la boca. Creo que es el mejor estofado que comí en mi vida. Me alegra que te guste.
Nico se metió a la cocina y con el repasador limpió una parte de la mesada que había quedado húmeda. Al ver que se le había llenado de pelos blancos, lo dejó en el lavarropa junto con otras prendas manchadas o ya usadas hasta el límite de la desvergüenza que le permitía el hermetismo. Otro día más que se iba, aunque desde hacía mucho no podría decir bien cuál. Todo se había vuelto una masa borrosa, confusa y agotadora. ¿Vos no comés?, preguntó Gaby con cierta prudencia. Ya comí, respondió. Por un tiempo solo se escuchó el sonido de los cubiertos en el comedor. Nico empezó a lavar los platos y otros utensilios que había usado para preparar la cena. Tabla de madera, kit de cuchillos de acero negro, espátula y colador, todos recién estrenados. La olla Essen, que descansaba todavía rebosante de estofado sobre la hornalla apagada de la cocina, aún exhibía parte de una etiqueta que Nico no se había molestado en remover del todo. Su incursión en la gastronomía había engendrado una afición por conseguir los mejores implementos para desarrollar su nueva pasión. Esos gastos habían sido otro foco de conflicto. Muy bueno, muy bueno. Maximiliano Vázquez, bueno, vuelvo a mostrar la tapa, pueden buscarlo ahí consultando en la RIA directamente. Maxi, muchísimas gracias por esta charla y por estar en Entrevidas. No, por favor, muchísimas gracias a vos. La verdad, por brindarme este espacio, por la entrevista. La verdad que la pasé muy bien. Y bueno, también a toda la gente que te escucha y a la gente de la RIA también, que la verdad que son unos fenómenos y siguen apoyando a los nuevos escritores, que la verdad es algo muy difícil de encontrar hoy en día. Sí, es verdad, así que un abrazo grande ahí a toda la gente de la RIA Ediciones y un abrazo grande a vos, Maxi, seguramente ya nos cruzaremos en algún lado. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo. Chao, chao. Chao.